Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 37. Mire el tema de hoy, hermanos, la bendición familiar. Y mire lo que nos puso hoy hermano Rudy, una pareja con su niño contento. Esa es una bendición, hermanos. Entonces, ¿tiene Romanos 8, 37? Ok, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te doy gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por este pueblo, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, han decidido estar en este lugar, Señor. Te pido también por aquellos que no vemos hoy, Señor, en este lugar. Tú sabes, tú conoces, Señor, la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos. ¿Por qué motivo hoy no están aquí, Señor? Pero tú bendícelos, tú toma el control de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre poderoso en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por esta iglesia, Señor, que hoy ha estado aquí, Señor, y está, Señor, con el deseo de estar en tu casa, Señor, de participar, Señor, hoy de este culto, de esta palabra, Señor, y hoy oiremos tu palabra, y esa palabra, Señor, sea, Señor, una medicina, Señor, a nuestros huesos, a nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, fortalécenos por medio de tu palabra, Señor, y que seamos una iglesia, Señor, agradecida, Padre. Gracias, Señor, por este pueblo, gracias por esta iglesia, gracias por el pastor, gracias por los líderes, Padre. Gracias, Dios mío, porque hoy, Señor, nos has permitido estar en tu casa, Padre. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has mantenido de pie, Señor, y hemos podido llegar hasta el día de hoy, Señor, a este lugar, Padre, porque tú nos has sostenido, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Siéntese. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el consejo de la palabra del Señor. Amén. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó, dice ahí no aparece el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sabemos que se está refiriendo a Jesucristo, aquel que nos amó, dice, aquel que se despojó de su trono, fue a la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí. Amén. Aquel que nos amó, dice. Entonces, hermanos, dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, antes de todas esas cosas, de todo el peligro, de todas las hechanzas, de todo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ver o cómo podemos ser unas familias vencedoras en Cristo? O un hogar bendecido o victorioso. La Biblia, lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Era lo que le decía. Entonces, hermanos, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos ver que Jesús constituyó el matrimonio. El matrimonio, hermanos, nos habla desde el Génesis y lo vamos a ver. Porque entonces, hermanos, en todo, hermanos, necesitamos a Cristo. En todo momento nosotros necesitamos a Cristo. Sería mentiroso aquel que dijera que no necesita a Cristo, ¿verdad? Porque recuerdo que en una ocasión le dijeron a uno que no creía en Dios. Dijo él, no, yo no creo en Dios. Y entonces le dijeron, ¿por qué? Es que siembran el maíz y sale el maíz y da el elote y se hace maíz y todo. Entonces, si tú no crees en Dios, trae tu propia tierra, construye tu propia tierra y haz que cultives y haz tu propio maíz y todo. Entonces, y dale tu crecimiento. Entonces, ¿quién es el que le da crecimiento a todo eso? Es aquel que nos amó, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos a Cristo Jesús en todo tiempo, en todo momento, hermanos. En la enfermedad, en la angustia,
en la bendición, en la escasez. En todo momento nosotros necesitamos de Cristo. Y en todo momento debemos de dar gracias. Ser agradecidos con Dios, no solo en las bendiciones, sino en los momentos también difíciles. Pero entonces vamos a ver algo relacionado, hermanos, a la familia, al matrimonio. Entonces, ¿cómo realmente es el matrimonio o qué es lo que constituye el matrimonio? Amén. Entonces lo voy a llevar al libro de Mateo. Va a decir, hermanos, pero no es una boda. No, no es una boda, hermanos. Entonces, vamos al libro de Mateo 19, versículo 5. Versículo 5 al 6. ¿Lo tiene? Lo voy a esperar para que vaya. Voy a tratar de ir despacio. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que podemos entender, hermanos, lo que podemos entender y analizar en la palabra del Señor es que a causa del matrimonio, hermanos, nosotros dejaremos padre y madre. Así como nosotros dejamos nuestros padres, nuestra madre, así va a suceder con nosotros, hermanos. Nos van a dejar nuestros hijos. Se van a ir por causa del matrimonio. Dejará padre y madre. Entonces, hermanos, no es de aquello que nosotros nos quisiéramos aferrar o aferrarnos a nuestros hijos, hermanos. Ay, que mi niño hermoso, mi niña hermosa, se la van a llevar. Sí, hermanos, se la van a llevar un día. Se lo van a llevar un día. Entonces, hermano, así es el matrimonio. Entonces, tendremos que dejar padre y madre y se unirá a su mujer, dice la Biblia, y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces, hermanos, podemos ver que la Biblia eso es lo que nos aconseja. Entonces la vida a veces, hermanos, es muy difícil. Porque a veces, hermanos, un matrimonio empieza con muchas ilusiones, con muchas cosas en la mente, decir voy a hacer esto, voy a tener un hogar, vamos a tener una casa, vamos a viajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, muchas cosas. Pero entonces, ¿por qué esas cosas no llegan a suceder? Muchas veces no llegan a suceder, hermanos, como uno las planea, porque como uno las quiere, oh, no es que yo planeé tener una gran casa, pero tienes una casa chiquita. Entonces, hermanos, la cosa a veces no sale como nosotros las planeamos. Pero entonces, si no sale como nosotros las planeamos, eso no significa que Dios a usted no lo ame. Porque sabe que hay una contienda con el enemigo, hermanos, porque lo podemos ver en Génesis, hermanos, cuando la serpiente engañó a Adán, a Eva. Entonces podemos verlo, hermanos, que hay un enemigo que siempre va a estar atacando, que siempre va a estar él atacando, y ese es el plan de él. Entonces podemos ver, hermanos, por eso le decía que a veces nosotros no tenemos que vivir de mitos, sino que de realidades. Lo que la palabra de Dios, por eso la Biblia, por eso muchos dicen, es que en el año nuevo yo me voy a comer 12 uvas y voy a pedir deseos. La uva no hace nada, hermano. La uva va al estómago y no hace nada. La realidad es que si usted quiere comerse, cómase 12 versículos de la Biblia. Entonces, hermanos, eso es lo que va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a contraatacar al enemigo por medio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, podemos ver, vamos al libro de Génesis, capítulo 24. Capítulo 24, verso 1 al 4, dice, y era Abraham, ¿lo tiene, hermano? Génesis 24, 1. Dice, y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo.
y te juraré y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hermanos, este versículo, Génesis capítulo 24, el pastor nos estuvo enseñando la semana pasada. Para los que se acuerdan, y si no se acuerdan, pues hoy vamos a escucharlo nuevamente. Entonces, hermanos, Abraham no tenía descendencia. Abraham no tenía a quien dejarle toda su herencia, pues. Entonces, pero él se preocupa, hermanos, y le dice al criado, al más viejo de su casa, le dice: tú vas a tomar, no vas a dejar que mi hijo tome cualquier mujer. No vayas a dejar que tome mujer de aquí de la tierra donde yo estoy, donde estamos habitando. Ve a mi tierra y ve a mi parentela y toma mujer para mi hijo allá. Porque entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto? Mucho, hermanos, porque a veces, como nos enseñaba el pastor, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso es que a veces, hermanos, el conflicto en los matrimonios es muy complicado. Porque a veces alguien que es cristiano busca a alguien de afuera y a él o a ella no le gusta estar en la iglesia. Pero al joven, a la jovencita que ha crecido en el evangelio, a ella sí le gusta. Entonces Abraham le dice: ve y toma a alguien de allá, de mi parentela. ¿Sabe qué? Entonces el hombre el criado de Abraham, se va y toma. Pero ¿sabe qué es lo importante y lo más maravilloso? Es poner las cosas en las manos de Dios. Él es el que nos va a guiar. Él es el que va a tomar el control de las familias. Él va a tomar el control de nuestro hogar. Él es el que va a tomar el control de nuestras finanzas. Él es el que va a tomar el control de toda nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. Entonces este hombre llega, va a la tierra de Abraham y dice: Señor, te pongo estas condiciones, te pongo este deseo, te pongo este pensamiento, te pongo esto a ti, Señor. Primero va, antes de irse a meter al pueblo, hermanos, él encomienda su camino, encomienda a Jehová tu camino, dice, y él enderezará tus veredas. Encomienda a Jehová tu camino. Entonces él encomienda su camino y encomienda a Jehová de los ejércitos su petición. Y le pone las condiciones, le dice: ¿sabes qué? Voy a ir, la mujer que diga, ¿sabes qué? Te voy a dar de beber a ti, le voy a dar a beber a tus camellos, te voy a dar a beber. Hermanos, entonces era una mujer, ¿qué era prácticamente qué era lo que el hombre estaba pidiendo? Una mujer trabajadora, una mujer amable, una mujer que no dijera: no, Señor, yo tengo que sacar. ¿Cuánto? El pastor le explicaba cuánto tomaban los camellos. No, al menos un vaso para ti, pero para los camellos no. Entonces era lo que el Señor, era lo que buscaba, hermanos, una mujer esencial para ese varón, para Isaac. Eso era lo que buscaba Abraham, hermano. Y es lo que buscamos como padres o madres. Usted no va a querer que su hija, su hijo esté llevando palo, esté sufriendo, que él esté aguantando hambre. De ninguna manera, hermanos. Allá en Guatemala dicen: allá se van y se las quitan, hermano. Allá se las quitan. Pero entonces, hermanos, es lo que buscaba Abraham. Dice: no tomarás mujer de este lugar. La Biblia no dice cómo eran las mujeres ahí, hermano. Pero Abraham dice: ve. Entonces vamos a poner así, que entonces Abraham estaba diciendo: no tomarás una mujer pues de aquí del mundo, sino que ve a mi tierra, ve a una iglesia o ve allá, pero busca una mujer que sea agradable al servicio de nuestro Señor, para que una mujer que realmente se merezca a mi hijo. Entonces, hermanos, podemos ver allá en el verso 67, ahí mismo del 24. Vea el 63, perdón. 63, ¿lo tiene? Ahí mismo en el 24 de Génesis. Dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde.
24:63, hermanos. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, o sea, a la casa de su madre, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, hermanos, fue un amor a primera vista. Como dicen muchos, ¿verdad? Fue amor a primera vista. Me impresionó. Me enamoré de ella desde que la miré. Hermanos, esto sucedió porque realmente la oración de Abraham y la oración del criado de Abraham fue hacia Dios primero. O sea, ese no fue un amor a primera vista, hermano. Ese fue un plan de Dios. Ese fue un plan de Dios, que darle esa mujer a Isaac. Entonces, hermanos, cuando esperamos realmente la promesa del Señor, no nos vamos a ir a estrellar. No nos vamos a ir a reventar cuando esperamos la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, porque a veces nos desesperamos, hacemos las cosas encarreradas, hacemos como mejor nos parece, y después decimos: Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Señor, sácame de este problema. Sí, el Señor lo va a sacar, hermanos. Va a tener misericordia, pero todo tiene una consecuencia. Porque el Señor, créamelo, que el Señor no lo va a dejar ahí. No lo va a dejar tirado. El Señor lo va a levantar, lo va a restaurar, lo va a perdonar si es necesario que lo perdone, pero consecuencias sí van a haber. Entonces, hermanos, Isaac toma a Rebeca como esposa, dice, y se consoló. La amó y se consoló. Entonces se cumple la palabra del Señor que dice, ¿verdad? Dejará a madre y a padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque fíjese, si podemos ver, Isaac tenía tristeza por su mamá, pues. Tenía tristeza por su mamá. Pero entonces la Biblia dice que viene Rebeca y se viene a unir a él. Trae el gozo, trae la paz para él y él para ella. Porque ya no eran dos, sino que es una sola carne. Entonces, hermanos, por eso fíjese que allá, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo sí lo he escuchado. ¿Sabe qué dicen? Cuando te cases o te vayas con mujer o te vayas con marido, allá vas a encontrar a tu madre o allá vas a encontrar a tu padre. Refiriéndose, hermanos, que en la casa no hace caso. Ese es un dicho de allá de mi pueblo. Allá sí vas a encontrar a tu padre o vas a encontrar a tu madre. Pero no es así, hermanos. No es así, la verdad. Este es un dicho mal dicho. Porque no encontramos ni nuestra madre ni nuestro padre, sino que encontramos una esposa para amarla y la esposa encontró un esposo para amarlo. No encontró un segundo papá, hermanos. La esposa no encontró un segundo papá. El esposo no encontró una segunda mamá. Encontró una esposa para que usted la ame, para que usted la respete, para que, hermano, entonces, porque el matrimonio no es de ahorita, hermanos, no es de ahorita. El matrimonio lo constituyó Dios desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos aquí a Génesis capítulo 2, verso 18. Verso 2, 18. 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una
ayuda idónea para él. Él no, la Biblia no dice le hizo una carga al esposo. No, hermano, su esposa no es una carga, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios que usted tenga a su esposa a un lado, hermanos. Entonces, Dios no creó una mujer para mangonearla, hermano. Dios no creó una mujer para que el hombre la esté mangoneando, esté haciendo lo que quiera con ella. O la mujer no encontró a un hombre para hacer con él como le parezca, hermano. No. Respeto. Tiene que haber respeto entre las parejas. Tiene que haber un respeto entre el matrimonio. ¿Por qué entonces el tema, hermanos? La bendición familiar. Porque si entonces en la familia no hay un respeto, no estamos llevando la palabra del Señor tal como la estamos leyendo, no la estamos cumpliendo, la estamos leyendo, la estamos predicando, pero no la estamos cumpliendo, entonces no estamos recibiendo la bendición. La bendición se está escapando. Estamos echando en costales rotos, como dice la palabra de Dios. Todo está pasando. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hermanos, la bendición, cierto, aquí venimos, la bendición es, hay que pelear por ella. Y venimos aquí a la iglesia, claro que sí, hermanos, pero la bendición no empieza de aquí. La bendición tiene que empezar desde casa. La bendición tiene que empezar desde casa, hermanos, desde el hogar, desde nuestros hijos. Imagínense, hermanos, que vengamos con mi esposa gritados de la casa, con los hijos peleados, con todo el hogar de cabeza. Entonces, hermanos, ¿qué bendición podemos estar teniendo? ¿Qué bendición podemos estar obteniendo? Se está escapando la bendición. Entonces Dios, hermanos, vea lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice: vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Oiga bien lo que dice: para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea que nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles, para que nuestra oración no sea estorbada con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dele gloria a Dios las mujeres, ¿verdad? Qué lindo. Pero sabe, hermana, que usted fue para ayuda de su esposo. Dios a mí me dio una esposa para ayuda. Entonces ella me tiene que ayudar a mí también. Como yo la voy a tratar a ella como vaso frágil, ella también tiene que ayudarme a mí para que la bendición de nuestro hogar, hermanos, no tenga ningún estorbo. Nuestra oración no tenga ningún estorbo y llegue hasta donde debe de llegar. Hasta allá al trono de la gracia, hasta allá, para que la bendición descienda del cielo y llegue a cada hogar, a cada familia. O sea, entonces, hermanos, ¿quién debe poner de su parte? Ambos. Ambos. Nosotros tratarlas como vaso frágil y ella hacer una ayuda para nosotros. Porque eso fue lo que dice que Dios hizo, ¿verdad? En el 2:18 de Génesis, 1:18. Una ayuda idónea. Entonces, dice en Amós 3:3, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No, de ninguna manera andarán dos si no estuvieran de acuerdo, hermanos. Entonces, si su esposo o su esposa, yo no creo que su esposo o su esposa la tenga fuerzas, ¿verdad? Dice, no andarán dos si no estuvieran de acuerdo. El trabajo del matrimonio, hermanos, es de dos personas. Es de dos personas. Si usted tiene 4 hijos, no es de 4 hijos. Si usted es 6, hermanos, es de dos personas. Porque los hijos no van a venir a darle, no van a venir mis hijos a darme instrucciones a mí, hermano. Yo debería de ser el ejemplo para ellos. Porque entonces, hermanos, es de dos personas, es de la pareja. Es como depende usted y yo cómo vamos a crear a nuestros hijos. Nosotros seremos el ejemplo para ellos. Imagínense, hermanos, que
que los hijos vayan creciendo y digan, no, mi papá lo que habla ahí arriba, un papá así quisiera tener yo, porque en casa él es diferente. Ese no es el papá que yo tengo en casa. Un papá como el que está ahí hablando quisiera tener yo en casa. Imagínense, hermano, qué pena. Qué pena sería eso. Entonces debemos de ser nosotros un ejemplo para nuestros hijos, un ejemplo para la congregación. Como matrimonio, hermanos, debemos de ser un ejemplo. Y de esa manera, hermanos, es como nosotros vamos realmente a alcanzar la bendición de Dios. No estoy hablando materialmente, espiritualmente. Ahí entra todo, hermano. Espiritual, emocional, económicamente, de todo, hermanos. Porque la bendición, nosotros somos la que la arrebatamos. Como Jacob, ¿verdad? Cuando peleó con el ángel, le descoyuntó la pierna y le dijo, no importa si me la arrancas, ¿verdad? No importa, pero yo no te dejo ir si no me bendices. La bendición se queda porque se queda. Entonces, ¿qué hizo él? Peleó, hermanos, peleó por la bendición. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, pelear por nuestra bendición, no darnos por vencido. Como matrimonio nosotros debemos estar unidos, hermanos, no peleando. Imagínense tantas cosas que hay en el mundo que se andan peleando, se andan divorciando. He ahí entonces el problema. Por eso podemos tantos hijos, hermanos, tantos hijos odiando al papá, odiando a la mamá, que porque mi mamá me dejó, porque mi papá me dejó. No hay amor. No hay amor. Por lo mismo, hermanos. Entonces quiero llevarlo a Génesis capítulo 3 verso 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Amén. Entonces, hermanos, dice la serpiente antigua, que es el diablo, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Porque, hermanos, entonces es el diablo el que viene a intrometerse en las familias, en los hogares, hermanos. Él es el que viene y pone distinción entre las familias. Una cosita la hace grande. Entonces, hermanos, es el estorbo, es el enemigo el que viene a querer destruir los hogares, los matrimonios, hermanos, porque él sabe, hermanos, que si destruye un matrimonio, hermanos, va a destruir muchas vidas. Él lo sabe, hermanos. Entonces por eso él ataca la cabeza. Él va a atacar la cabeza, hermano. Él no se va a ir por lo pequeño. Él va a la cabeza a modo de destruir un matrimonio, un hogar, para que hayan muchos hijos abandonados, muchos hijos en las drogas, muchos hijos en el alcohol. Si usted hace una estadística, hermanos, y le pregunta ¿por qué tú tomas? No, porque mi papá le pegaba a mi mamá, porque llegaba borracho mi papá y siempre le pegaba y hacía esto, hacía aquello. Eso es lo que usted va a encontrar, hermano. Y ese es el plan y es el trabajo de Satanás, que Jehová de los ejércitos lo reprenda. Entonces, hermanos, ese es el alejamiento que el enemigo pone entre Dios y el ser humano. Es el distanciamiento entre Dios y el hombre. Porque la serpiente, hermanos, cuando engañó a Eva y le dijo de comer, unos dicen manzana, ¿verdad? Le dio, hermanos, del fruto a Adán, hermanos. Él lo recibe y después cuando le viene Dios y le dice: hey, ¿dónde estás, Adán? Adán estaba escondido de la vergüenza. Adán estaba escondido de la vergüenza y le dice: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? El pecado. El pecado es el que avergüenza, el pecado es el que acusa. Entonces se escondió de Dios y le dijo: no, pero yo no tuve la culpa. La que tuvo la culpa fue la esposa que me diste, la mujer que me diste fue la que tuvo la culpa. No, hermanos, no fue la esposa. Y y la esposa le dice: no, me engañó Satanás. Satanás fue el que me engañó. ¿Y si era una verdad? Satanás fue la que la engañó. No es una mentira, ella no dijo una mentira, ella dijo la verdad. Si fue Satanás la que la engañó. Entonces ese es el plan y es el trabajo de Satanás, andar, hermanos,
metiéndose en las familias. ¿Por qué entonces la importancia de estar siempre agarrados de las manos de Dios? La importancia entonces de tener nuestro matrimonio cimentado en la roca que es Cristo. Nuestro matrimonio debe estar, hermanos, sobre la roca. Una roca inconmovible. Pelear por lo que nosotros queremos. Pelear por nuestro hogar. Pelear por nuestros hijos. Esa es la familia, ese es el hogar, hermano. Entonces vemos Génesis 2:24, ahí mismo, en Génesis 2:24. Génesis 2:24. Oiga, dice: por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Darse cuenta, hermano. Entonces la bendición de Dios, como dice en el Salmos, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? Porque entonces ellos moraban en el huerto, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Pero vino el enemigo y rompió eso. Se entremetió, interrumpió, hermanos, quitó la bendición de Dios. Y ellos quedaron muertos. Porque ahí dice, porque Dios les había dicho que si comían iban a morir. Pero no iban a morir físicamente, iban a morir espiritualmente, era lo que se refería a Dios. Entonces con esa astucia fue que el enemigo engañó a Eva. Entonces, hermanos, el énfasis en la Biblia, Dios le da la responsabilidad al hombre. Dios le da la responsabilidad al hombre. Porque ¿qué dice la Biblia? Que todos nosotros, el varón es cabeza del hogar. Porque entonces, hermanos, somos cabeza de hogar. Entonces, Dios nos da la responsabilidad a nosotros de cuidar a la esposa, a nuestros hijos. Y el matrimonio, hermano, es la unión entre un hombre y una mujer. Porque dice la Biblia que Dios crió varón y hembra. Eso es lo que Dios crió. Fuera de eso, no es un matrimonio. Fuera de eso, no es un matrimonio. Dios crió varón y hembra, con el propósito de la procreación y la crianza de los hijos. Y desde el punto de vista cristiano, hermano, desde el principio Dios ordenó el matrimonio y la unidad familiar como la primera y más importante institución en la tierra, hermanos. Eso es lo más importante. No estoy diciendo que Dios no es importante. Claro, todos sabemos que lo más importante es Dios. Si no, no estuviéramos aquí predicando, hermanos. Pero la familia, hermanos, es lo más importante. Si su familia, imagínense, si su familia o mi familia se llegara a destruir, hermanos, entonces, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Buscaríamos de Dios? ¿O ya no buscaríamos de Dios? Entonces, pero si tenemos una familia sólida, una familia bendecida, una familia que está creyendo en Dios, que está cimentada en Dios, hermanos, entonces vamos a poder adorar, a glorificar al Señor con todo nuestro corazón, porque estamos sirviéndole a Dios. Estamos sirviendo con una familia bendecida. Estamos sirviendo con una familia que está creyendo en lo que estamos haciendo. Amén. Entonces vemos aquí vea, Génesis 1, 27 al 29. El Señor desde un principio, hermanos, Él ha soltado la bendición para los hogares. El Señor ha bendecido, el Señor ha soltado desde un principio, hermano, la bendición. La bendición. Entonces, vea, Génesis 1, 27, ¿lo tiene? Al 29. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, hermanos, podemos ver y entender, hermanos, que la bendición de Dios, dice la Biblia en el 28, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. ¿Sabe que muchas parejas o muchas familias a veces dicen: no, es que yo no me quiero casar por la iglesia, porque sienten que es como un compromiso más grande? Pero en verdad la iglesia no casa. La iglesia solamente se le da la bendición de Dios. ¿Sabe que las leyes fueron puestas por Dios? Así que si está casado por la ley, usted está casado bajo la ley de Dios. Usted está casado bajo la ley de Dios. Así es que no hay por qué temer recibir solamente la bendición que Dios tiene para cada familia, la bendición que Dios tiene para cada hogar. Dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructifíquense, expandan la tierra, tengan hijos, señoreen sobre toda la tierra, sobre los peces. Les dio semilla, dice, para que abundara la comida, para que abundara todo en el hogar. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Le digo: tengan sus hijos. Hay veces, hay familias, hermanos, que yo he escuchado decir: no, es que no quiero tener hijos, que la vida está muy complicada, que esto, que allá. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Si ya llegamos a tener un hogar, una esposa, un esposo, los hijos son una bendición, hermanos. Un hogar sin hijos está silencio, hermano. Silencio, silencio es lo que está en un hogar. Pero nomás con los hijos, hermano, unos 2, 3, 4 niños. ¡Ah, qué chulada, hermano! ¡Qué chulada! Aquel bullicio ahí en la casa, hermano. Pero es una bendición, hermano. Es una bendición grande. Los que tienen hijos saben qué es eso, hermano. ¿Qué es esa bendición tan grande, hermano? Allá en el Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, hermanos, el plan de Dios para cada hogar, para cada familia, para cada matrimonio, siempre ha sido bendecirlo. Siempre ha sido bendecirlo. Dios no tiene pensamiento de decir: ok, voy a bendecir a esta familia, voy a bendecir a esta, pero a aquella familia que está allá, a ella no, a esa familia no. No, hermanos, todo desde aquí hasta el final, los planes de Dios es bendecir las familias. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Entonces, de cada familia, de cada hogar, de cada matrimonio, depende la bendición que usted quiera arrebatar. Depende de usted la bendición que usted quiera traer a su hogar. Depende de la bendición que usted quiera arrebatar, hermano. Porque de eso se trata, hermano. Porque imagínense, entonces mi hogar, mi esposa, yo trato a mi esposa como yo quiera. Mi esposa me trata como yo quiera. Y la bendición está ahí. Entonces, Dios, ahí sí, entonces Dios no estaría siendo parejo. Porque entonces, hermanos, la bendición es peleada. Es peleada. La bendición la tenemos que pelear. Fíjese, allá, si no vamos aquí al libro de Deuteronomio. Al libro de Deuteronomio. Vamos, hermanos, aquí al 11:25. 11:25. Y dice, 11:25 al 28. ¿Lo tiene? Deuteronomio 11:25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra. Que pisareis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición, se oye bien fuerte esa palabra, hermano, pero no podemos hacer nada para quitarla. Y aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os proscribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Ahí lo dejamos. Y Dios, hermanos, es tan lindo, es tan poderoso, que entonces Dios viene y pone su palabra sobre la mesa. Dios pone su palabra, Dios expone su palabra, y cada uno de nosotros, de lo que hemos escuchado hoy, su palabra, es el que elige, es el que escoge. Dice, yo pongo hoy la bendición y la maldición. Y otro versículo dice, pero yo os aconsejo que elijan la bendición, porque los planes de Dios siempre han sido bendecir. Bendecir. Entonces, pone su palabra y la palabra no es forzada, hermanos. La palabra del Señor es expuesta. Todo el que predica aquí viene y da la palabra del Señor. No lo estamos obligando a que usted haga, que usted cambie, que usted renuncie. Si usted lo quiere, nosotros somos los que decidimos, hermanos, cómo queremos vivir. Hermanos, ¿cómo nosotros queremos vivir? ¿Saben? Si nosotros hemos tropezado, si nosotros hemos fallado, el Señor nos perdona, nos limpia y nos da una nueva oportunidad. De que Dios nos perdona. Fíjese, en la que no nos perdona a nosotros a veces es la vida, hermanos. ¿Sabe que la vida es la que no perdona? Pero Dios sí perdona. ¿Sabe que si hay, por ejemplo, hermanos, si hay una persona que se quisiera quitar la vida, va a decir, voy a ir hasta el piso número 15 y voy a subir las escaleras y me voy a dejar caer desde el último. Y mientras van el 13, en el 12 o el 13, se arrepiente y dice, Señor, perdóname por esos pensamientos. Perdóname y me arrepiento de los actos o de lo que yo iba a hacer. El Señor lo perdona. El Señor lo perdona y le dice, hijo mío, ven, yo te perdono. Pero Dios no lo va a agarrar de ahí, no va a mandar un ángel y lo va a transportar y lo va a bajar. Él tendrá que bajar nuevamente esos 14, 13 pisos que subió por su propia cuenta. Entonces, ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó. El que no lo perdonó fueron las escaleras, y es que así es la vida. La vida no perdona, hermanos. Pero Dios sí perdona. Dios es un Dios de paciencia, y Dios, si no, Él no hubiera mandado a su Hijo a la cruz del Calvario, hermanos. Si quisiera condenar a todo el mundo, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Pero entonces, hermanos, es la vida la que a veces no perdona por las propias consecuencias del ser humano. Entonces Dios pone su palabra y dice, aquí está. Yo quiero bendecirte. Yo quiero derramar bendición sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus hijos. Pero tú decides si quieres servirme, quieres ir atrás de dioses ajenos, dice la palabra, quieres servir o hacer lo que tú quieras. Es cosa tuya. Es cosa tuya, dice la palabra del Señor. No son pensamientos míos, hermano. No es un libro mío. Si fuera libro mío, entonces dijera yo, pues, hermanos, dude un poco en creer la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, hermanos. Dios pone su palabra. Entonces, hermanos, si nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, estamos hoy por terminar un año, hermanos. ¿Sabe que es una bendición muy grande que hoy digamos, estamos terminando, el año se fue muy rápido, hermanos? Pero bendito sea el Señor que usted y yo estamos en este lugar. Estamos con vida, Dios nos ha guardado y estamos en este lugar.
Y en unas cuantas horas empezaremos un nuevo año, hermanos. Si usted no alcanzó o no logró hacer, hermanos, lo que usted quería, si los planes que usted deseaba no le salieron como usted deseaba, necesita a Dios de su lado. Y si a usted que dice y se considera que sí le salieron los planes como usted quería, de todos modos usted sigue necesitando a Dios también. Así que de una o de otra manera necesitamos al Todopoderoso. Sea por como usted vea la vida, necesitamos a Dios. Si usted siente que este año le tocó duro, venga al Señor, sírvale al Señor. A veces, hermanos, nosotros queremos obtener tal vez más de lo que nos merecemos. Pero como familias, hermanos, pidámosle al Señor y enmendemos tal vez los errores que hemos tenido. Y este principio de año, empecemos, hermanos, a echarle ganas, que el Señor está para ayudarnos. El Señor está para levantarnos. Hermanos, el hijo pródigo se fue, gastó toda su herencia, hizo lo que quiso con su herencia y después dijo: he aquí, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre de familia le dijo: pónganle anillo nuevo, calzado nuevo, y hagamos una gran fiesta, porque aquel hijo que yo daba por muerto, aquel hijo que pensé que nunca se iba a levantar, aquel hijo que pensé que se iba a quedar comiendo allá de la comida de los marranos, ha vuelto y vino, y hagamos una gran fiesta. Hermanos, Dios no te va a condenar. Dios te va a dar una oportunidad. Pero dice: si escucháramos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que cedamos nuestro corazón al que puede ser y al que puede cambiar nuestra vida y al que puede derramar una bendición sobre el hogar de cada uno de nosotros.